Entonces, la señal que habíamos utilizado en la clase anterior como ejemplo era la señal valor absoluto de n, ¿cierto? Que varía entre n mayor o igual a menos 3 y n menor o igual a 3. Y para todo el resto de los valores era 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Es generar un vector lógico de todos los n que satisfacen la condición de que es mayor o igual a menos 3 y menor o igual que 3. ¿Ok? Y eso lo voy a multiplicar. O sea, eso va a hacer que tengo un vector de puros ceros cuando no se satisface esta condición, o de puros 1 cuando sí se satisface esta condición. Si lo multiplico por eso, que es lo que estoy haciendo, estoy forzando, ¿cierto?, a que la señal valga el valor absoluto de n en este rango y 0 fuera del rango, que es exactamente la forma que está definida la señal de prueba que habíamos utilizado. ¿Ok? Entonces yo defino un vector de n, van a ser los puntos desde menos 10 hasta 10, por ejemplo. Entonces hago un stem de n, x de n, fill, y le ponemos todo lo contrario, ahí sí, barritas para ver dónde están los puntos. ¿Ok? Entonces esta es la señal de prueba que yo había estado utilizando en las imágenes que les mostré en las clases anteriores. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero filtrar esta. Lo habíamos hecho a mano en pizarra, ¿se acuerdan? Que tomamos, cuando valía menos 4, era esto, más el promedio de esto, y quedaba en 3 sobre 2, 2,5, etc. Entonces, existe una función en MATLAB que se llama filtro, que hace precisamente el filtrado en una dimensión. ¿Qué es lo que tengo que pasarle de argumento? B y A. ¿Qué es lo que es B? El numerador, y A es el denominador, fíjense. Usando una función de transferencia racional. ¿Ok? Entonces en este caso la función de transferencia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos calculando con esos términos que tengo ahí, ¿ya? Y no tenemos ningún denominador. Y de hecho creo que sale... Ah, qué lindo, mira. ¿Qué dice ahí? Moving average filter of vector data. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros definimos el tamaño de la ventana. ¿Y qué es lo que hacemos? Definimos un vector de puros 1 del largo de esa ventana dividido por el número de elementos. En este caso era 3. Entonces debería ser un 0,3, 0,3, 0,3, etc. Entonces, definimos, ¿cierto?, un vector de puros unos de el tamaño de la ventana, 1 dividido por el tamaño de la ventana. ¿Ya? Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer. Y queremos aplicar eso directamente sobre la señal. Veamos la documentación. Fíjate que lo que hace es precisamente eso. 1 sobre Windows size, bueno, define el vector de otra forma, ya hacia el lado. Ese es precisamente el numerador de la función racional y el denominador es 1. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo conmigo? Espero que sí. Entonces la señal filtrada, le vamos a poner i, es precisamente filtro, ¿cierto?, de esta máscara que nosotros definimos, 1, que es el denominador, y la señal de entrada, x de n. Si hacemos un stem de n, i, obtenemos la versión filtrada de la señal original que yo les había mostrado. Dibujemos ambas señales. ¿Dónde está el otro stem? Ese. Y fíjense que... ¿dónde está? Acá. Nosotros habíamos dicho cuando, por ejemplo, estábamos... Fíjense acá, cuando este valor vale menos 1. ¿Por qué? Porque está tomando el promedio, ¿cierto?, de los valores vecinos. Ah, hay un pequeño problema. Fíjense lo siguiente. El 0, que originalmente aquí valía 0, pareció más 1. Ocurre un pequeño desfase. ¿Ya? Entonces cuando yo les mostré esta figura, si no me equivoco, lo que hice fue mostrarles esto. Vamos a ver con más detalle cuando veamos filtros como tal, vamos a explicar precisamente qué es lo que pasó ahí. ¿Ya? Por ahora confío en mí que eso es lo que debe dar. Y eso lo vemos precisamente de la siguiente forma. Fíjese, cuando estoy parado aquí en menos 4, estoy tomando eso más eso dividido en el promedio, sobre 3. Entonces 0 más 3 sobre 3 da 1. Que precisamente en menos 4 da 1.
Antes esta vez son menos 3. El siguiente valor es acá en 3. Entonces estoy tomando 0, más 3, más 2. Eso es 5. 5 sobre 3 es 2, algo, ¿cierto? Bien, 5 sobre 3, 1.6. Oh, quedó registrado mi error en el video. Esta es la otra imagen acá. 1.6, que es aproximadamente ese valor de ahí. Entonces, de esta forma está realmente sincronizado. Y vamos a darnos cuenta cuando calculemos convolución y todo en MATLAB siempre hay un problema con el 0. ¿Ya? Pero cuando lleguemos a filtrado vamos a corregir ese problema del 0. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en que nosotros implementamos este filtro. Entonces, la forma en que lo hacemos en imágenes es exactamente igual. Pero en vez de generar la matriz H, lo que hacemos es generar la máscara. ¿Ya? Entonces, para una imagen, vamos a generar una máscara que en realidad va a ser una matriz de 3×3 dividido en 9. ¿Cierto? Eso se generaría a mí un noveno de cada una de las imágenes H. Eso uno lo hace mediante el comando que se llama emFilter, que es filtro pero para 2 dimensiones. ¿Ok? Entonces lo que uno hace es cargar una imagen. Existe el comando emRead de MATLAB que me permite leer alguna imagen. Uno puede leer cualquier imagen que exista. La que yo ocupé es una que viene incluida en MATLAB, que es el hombre de la cámara. Entonces, ahí está la imagen. Si yo la quiero ver, hago, ¿cierto?, una figura, emShow. Súper fácil de acordarse. Esa es la imagen original que yo les mostré. ¿Ok? Viene incluida en MATLAB y fíjense lo siguiente. La imagen es de 256 por 256 enteros de 8 bits. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo una discretización espacial de 256 por 256. O sea, tengo 256 por 256 píxeles. Y tengo en WinEdge 8. Vale decir, tengo de 0 a 255 niveles de grises. ¿Ya? Entonces, esa me da la discretización espacial y la discretización, la cuantización. Si yo hago zoom, ¿qué veo? Los píxeles. ¿Ok? El ojo es capaz de verlo de forma continua, pero en realidad no es continuo. ¿Ok? Entonces, esa es la imagen original. Para poder filtrarla, nosotros hacemos el filtro por el comando, como le decía, emFilter. Le paso la imagen original y aquí me va a decir qué más necesito. No, no me va a decir. Pero tengo que pasarle la máscara, ¿ya? Ya la había definido como máscara. Entonces, fíjense que la imagen resultante es lo que hace es hacer la convolución y después devolverla al formato original, que era entero de 8 bits. Entonces, en la figura 2, estoy mostrando lo mismo, le puse ABG, ¿cierto? Imagen original, imagen filtrada. Pasa el mismo problema que vimos en la diapositiva. Si yo defino, por ejemplo, una máscara diferente, por ejemplo de 5×5, tengo que dividirlo por el número total, que serían 25 píxeles. ¿Cierto? Entonces voy a aplicar ahora el filtro con una máscara de 5×5. Y fíjense la diferencia. Ahora se nota mucho más, ¿cierto? Lo borrosa que está. Porque ahora en vez de promediar 3×3, estoy promediando 5×5. Entonces mientras más grande es la ventana, más números tomo para promediar. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo en pocas palabras? Por ejemplo, fíjense en esa zona. Voy a tratar de hacer zoom aquí en la misma zona. Difícil, pero lo voy a intentar. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No creo que se logre ver. Porque estoy en escalas totalmente diferentes. Pero podría seleccionar una ventana. ¿Ya? Uno podría seleccionar un cuadradito y comparar con el cuadradito de acá y se da cuenta que estos valores son mucho más suaves que estos de acá. Para poder verlo de forma mejor, uno podría ocupar emTool, ¿ya? Que es una herramienta de imágenes. Entonces uno puede ver, fíjense que acá abajo en la pantalla me muestra el valor del píxel. No fila columna, como nosotros estamos acostumbrados, columna fila, ya, porque esa es la forma en que se utilizan imágenes, y el valor actual del píxel. Es más, yo puedo ver aquí y buscar Pixel Region. Entonces aquí me está mostrando ahí, en esa región, los valores de los píxeles. Entonces, por ejemplo, voy a poner ahí arribita de la torre.
Dice que en la imagen general uno ve clarito una torre. En la región de píxeles en realidad ve re poco. Entonces si hago zoom, esos son los valores de cada uno de los píxeles. ¿Ya? Podríamos hacer lo mismo sobre la otra imagen y comparar los valores. Ustedes más los invito a que los jueguen. Van a tener el video, van a tener el código, van a poder hacerlo y ver los valores de los píxeles que pasa sobre los píxeles en el filtro promediador. ¿Ok? El otro tipo de filtro y que vimos es el filtro de mediana. ¿Ya? Que es tan importante que MATLAB tiene una implementación puntual. Existe la medfield en una dimensión y medfield en dos dimensiones. El otro es medfreq, ¿cierto? Pero lo que hace este es tomar el filtro, tomar la imagen y para el tamaño de ventana que yo le dé, definir la mediana sobre eso. Entonces va a ser un medfield en la imagen original y originalmente lo habíamos aplicado sobre una ventana de 3×3. Entonces como el filtro de mediana es no lineal, entonces tiene que ordenar, tomar la ventana, ordenar los gallos y elegir el del medio, ¿cierto? Entonces simplemente le paso el argumento, no tengo que pasar el... Como que más que nada uno le pasa la vecindad, la vecindad la que... El tamaño de la vecindad que uno quiere que ocupe para calcular la mediana. Entonces si uno quiere corregir errores puntuales, o sea, ruidos puntuales como el que les mostraba antes, ya el Salt and Pepper uno quiere vecindad chica, cosa que sea capaz de detectarlo, pero cuando uno tiene por ejemplo una zona de píxeles, uno ocupa una ventana más grande, cosa que ocupe más píxeles para sacar el promedio y sea capaz de encontrar un parche entre comillas, apropiado para esa zona. Como que se regenera en función de las que están al lado. Exacto, a la larga de eso. Fíjese que el filtro promediador es precisamente eso lo que hace. Entonces, si yo tengo valores peak, como por ejemplo ruido impulsivo, como el que le mostraba el sal y pimienta, va a pasar de que el promedio que va a tomar va a ser incluido ese valor. El filtro de mediana no, porque eso va a quedar siempre alguno de los dos extremos y voy a elegir el más suave. Entonces es más apropiado y lo podemos ver, yo creo que alcanzamos a hacerlo. Déjeme mostrarle esta imagen, figura 3. Va a ser EM Show de EMMap. Entonces esta es la versión filtro de mediana sobre la imagen original. Si yo quisiera ser un poco más estricto y poner 5×5, se dan cuenta que es mucho más suave. Es como una versión caricaturizada, ¿cierto?, de la imagen original. ¿Se dan cuenta? Porque está tomando la media. Entonces uno pierde información, pero recupera alguna otra. Entonces, contaminemos la misma imagen con el mismo ruido sal y pimienta que yo tenía, veamos cuál es el efecto del filtro promediador y el efecto del filtro de mediana. ¿Ok? Y con eso terminamos. Entonces vamos a agregarle ruido, le vamos a poner sub n, haciendo comando emNoise, que agrega imagen, ¿cierto? Fíjense que uno puede agregar ruido gaussiano, varianza local, Poisson, sal y pimienta, que son como los ruidos más típicos que uno encuentra en imagen. ¿Ya? Entonces uno puede tomar una imagen, agregarle un ruido y después ocupar un algoritmo de reconstrucción para evaluar. Entonces, normalmente lo que uno quiere hacer es obtener un algoritmo que sea capaz de reconstruir imágenes en situaciones reales, pero para probar el algoritmo uno tiene que dar una entrada conocida. Entrada conocida, le agrega un ruido y prueba el algoritmo. Si funciona ahí, después lo prueba en campo. ¿Ya? Como uno lo hace en todo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le damos la imagen y le vamos a decir que ocupe Salt and Pepper. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le da el parámetro D? Les voy a mostrar. Doc y emNoise. El parámetro D le da la razón señal ruido. Fíjense que el Salt and Pepper es píxeles on y off. Entonces, agrega sal y pimienta a la imagen. No puedo irme hacia allá. Qué raro. Hay que correrlo así. Que requiere una resolución mínima. D is the noise density, la densidad del ruido. No era el signal to noise ratio. Entonces, si le agrego una densidad de ruido 1, es macabra. Va. Miren, es puro ruido, ¿ya? Entonces uno le agrega una más chiquitita, una 0.1.
¿Ya? Aún así es severa. Entonces pongamos una más chica para que, si no, ninguno de los filtros va a ser capaz de hacer nada. ¿Y la densidad de ruido va de 0 a 1? ¿O puede ser todo a 3? No, creo que puede ser un valor más grande. ¿Ya? El defecto es 005. Ahí tenemos, digamos, un detector que uno compre una cámara web picante, podría tener una respuesta así. La gracia es que siempre le aplican algún procesamiento para que se vea bonito. ¿Ya? Y ustedes saben que los iPhone, todo, para la foto que toman, incluyen un montón de procesamiento. O sea, no es la imagen desnuda, digamos, es la imagen con harto procesamiento. Entonces, esta es la imagen ruidosa, y si yo voy a sobreescribir los valores, las variables. Fíjense que aquí había definido un filtro de 5x5, pero ocupemos la máscara de 3x3. ¿Ya? Y la imagen es con ruido. Fíjense que es capaz de suavizar la imagen y elimina el ruido, pero no lo logra sacar. ¿Por qué? Porque ese ruido, cuando calcula el promedio, afecta la imagen original. Entonces busquemos... ¿Dónde está la otra? Se dan cuenta que lo suaviza, pero aún así no es capaz de eliminarlo. Entonces, incluso ese punto, que es lo que hace aquí. Fíjense que está suavizado. Aquí es más fácil hacer zoom. Voy a tratar de hacer en este que está aislado aquí. Ese es el ruido impulsivo. Este que está aislado aquí. ¿Se dan cuenta que está promediado? Pero aún está ahí. Porque claro, este valor está con respecto al promedio de los demás. Pero a la larga igual afectó los ruidos de los lados. ¿Ok? La gran diferencia es que el filtro de mediana, vamos a ponerle 3x3, no tiene ese problema. Y fíjense la imagen que da. Me equivoqué. Aquí, no le puse la imagen ruidosa. Está demasiado linda. Ahora sí. Bueno, casi ni se nota la diferencia. Fíjense que lo que le pasé ahora sí fue la imagen ruidosa y después dibujé el resultado. Entonces, esa es la figura 3, figura 1 y me falta la figura 2 que está ahí atrás. Entonces, original view. Entonces, precisamente porque el filtro de mediana, como les digo, hace que estos valores extremos siempre queden en las orillas. Porque si son puros ceros, va a quedar acá, los puntos negros, si son puros 1 van a quedar al otro extremo. Porque son blancos. Entonces, siempre elige el valor medio, elimina el ruido impulsivo. Entonces, el filtro de mediana sirve para eliminar ruido impulsivo. Aquí es más fácil visualizarlo, ¿ya? Pero en señales es exactamente el mismo efecto. Cuando tengo, por ejemplo, muchos ceros o cosas que no son realmente parte de la señal, los puedo eliminar con esto. Siempre la imagen da un poco más de algo visual, ¿cierto? Porque es una imagen. Entonces, con este background que tenemos hasta ahora, ya podemos empezar a ponerle un poco más de énfasis en definir esas funciones H que nos interesan. ¿Sí? ¿Confirmado? Quedó registrado en el video. ¿Se suspende la acción? Sí, pero me dice también. Desde la 1. Ahora lo igual. Dice, suspendió toda actividad de tema. Construcción mañana viernes 11:09 desde las 13 horas. Súper. Les voy a dejar disponible este código que ocupé para generar las imágenes de hoy día. Fíjese que la única diferencia que utilizo es un EM Normalize, que es una función que definí yo que cambia la imagen a un rango 0,1, porque MATLAB requiere que todas las imágenes estén en entero de 8 bits para poder escribirlas bien. Pero si son dobles, vale decir punto flotante, las escribe mal. Entonces uno tiene que ponerle en el rango 0,1 para normalizarlas, digamos, para poder dibujarlas. Entonces ahí genera todas las imágenes que son las que yo les mostré en la clase de hoy día. ¿Ya? Pero hace lo mismo, que es prácticamente muy parecido a lo que hicimos en el video. Profe, ¿y se puede hacer lo mismo por sonido, no? Para el sonido. Sí. Sí, por supuesto. Estaba jugando con eso y no sé. De hecho, déjeme parar esta cuestión. ¿Cómo que se hacía? Acá. Stop screen.